Nada revela más la fragilidad humana que una pandemia. Nada nos recuerda con tanta claridad que, por más avances, por más fronteras, por más sistemas de poder, somos cuerpos compartiendo el mismo aire. La palabra pandemia, aunque hoy la sentimos cercana por la experiencia reciente del COVID-19, ha estado presente en la historia de la humanidad desde siempre. Ha sido una sombra recurrente que cruza generaciones, derriba imperios, cambia gobiernos, transforma religiones, modifica rutinas. Y nos deja, al final, una cicatriz colectiva que siempre lleva dos nombres: pérdida y aprendizaje. No es exagerado decir que algunas de las grandes transiciones históricas han sido aceleradas, o incluso provocadas, por enfermedades que no respetan jerarquías. Porque si hay algo que las pandemias hacen con precisión es igualarnos. Ponen a prueba no solo nuestra ciencia, sino nuestra ética, nuestra solidaridad, nuestras instituciones y nuestra idea de normalidad. Una pandemia no solo afecta cuerpos, afecta el alma de una época. Cambia cómo pensamos el trabajo, la familia, el tiempo, el miedo, la muerte. Cambia la cultura, el arte, la economía, la política. Detiene el ritmo y lo reemplaza por preguntas. ¿Qué es esencial? ¿Quién queda fuera? ¿Qué se cae? ¿Qué se sostiene? Cada vez que el mundo ha sido sacudido por una enfermedad desbordada, no ha vuelto a ser igual. Y aunque en el momento parezca caos, la historia nos muestra que hay un antes y un después marcado con claridad. Este especial no es solo un recorrido por cifras o enfermedades. Es una mirada profunda al impacto de las pandemias como fuerzas históricas, como catalizadores de cambio, como momentos de quiebre. Y también de reinvención. Desde la peste negra en la Edad Media hasta el COVID-19 en pleno siglo XXI, pasando por la viruela, el cólera, la gripe española o el VIH, cada pandemia ha dejado marcas que siguen vivas en nuestras instituciones, nuestros lenguajes, nuestras memorias. Este es un viaje por esas marcas. Porque entender cómo las pandemias transformaron el pasado es una forma de prepararnos, con más conciencia, para lo que podría venir. La historia de las pandemias es también la historia de las sacudidas que redefinieron el mundo. Una de las más recordadas, y temidas, es la peste negra, que azotó Europa, Asia y el norte de África en el siglo XIV. Causada por la bacteria Yersinia pestis, y transmitida por pulgas de ratas, se estima que acabó con la vida de entre 75 y 100 millones de personas, lo que representaba cerca de un tercio de la población europea de la época. Pero más allá del espanto y la muerte, la peste modificó profundamente la estructura social. El colapso de la población redujo drásticamente la mano de obra, provocando un giro económico que empoderó a los trabajadores, debilitó el sistema feudal, y abrió paso a transformaciones que siglos después desembocarían en el Renacimiento. Fue también una crisis de fe. ¿Cómo podía Dios permitir algo así? Las instituciones religiosas tambalearon, y nuevas formas de pensamiento y creencia comenzaron a abrirse paso. Lo mismo ocurrió con el lenguaje, el arte, la literatura. La peste se volvió una presencia constante, una sombra estética, una pregunta sin respuesta. Siglos más tarde, en la época de la colonización de América, fue la viruela la que marcó el destino de continentes enteros. Introducida por los europeos, esta enfermedad viral devastó a las poblaciones originarias del continente americano, quienes no tenían defensas inmunológicas para enfrentarla. En solo unas décadas, la viruela, junto con otras enfermedades como el sarampión o la gripe, redujo la población indígena en hasta un 90% en algunas regiones. Más que las armas o los ejércitos, fue la enfermedad la que abrió camino para la conquista. Así, la viruela no solo mató, reconfiguró culturas, desplazó lenguas, borró cosmologías. Fue una pandemia colonizadora, silenciosa, brutal, y en muchos casos, usada deliberadamente como arma biológica. Ya en el siglo XX, la gripe española de 1918 sorprendió al mundo apenas terminando la Primera Guerra Mundial. En solo un año, infectó a más de 500 millones de personas y mató entre 40 y 50 millones. Fue una pandemia moderna, pero se propagó con una velocidad y letalidad difíciles de imaginar. Lo irónico es que se llamó española no porque se originara en España, sino porque este país, al no estar envuelto directamente en la guerra, no censuró sus reportes de prensa, a diferencia de otras naciones que ocultaban la gravedad del brote para no afectar la moral de guerra.
Más allá del nombre, la gripe española demostró que incluso en un mundo con avances médicos, una pandemia podía superar todas las defensas. Cambió políticas sanitarias, aceleró la creación de ministerios de salud, y forzó a los gobiernos a pensar la salud pública como un asunto estratégico. Estas pandemias no fueron simples episodios médicos. Fueron fuerzas históricas que reordenaron el mundo. Modificaron jerarquías, aceleraron transiciones, marcaron generaciones. Y, sobre todo, nos recordaron algo esencial, que ningún poder humano, ni político, ni militar, ni religioso, es invulnerable cuando la naturaleza reclama espacio. Toda crisis deja aprendizaje. Y pocas crisis han obligado tanto a pensar, investigar y transformar como las pandemias. Cuando una enfermedad se desborda y atraviesa todas las barreras, sociales, geográficas, económicas, lo que queda al descubierto no es solo la fragilidad de los cuerpos, sino también las limitaciones del conocimiento y de los sistemas. Pero ahí mismo, en esa incertidumbre, surge también el impulso por entender, por descubrir, por proteger. Las pandemias han sido, paradójicamente, momentos clave para el avance de la ciencia y la medicina. Cada una de ellas dejó detrás no solo duelo, sino también descubrimientos que cambiaron el curso de la historia médica. Tras la devastación de la peste bubónica, por ejemplo, comenzaron los primeros registros sistemáticos sobre enfermedades y contagios. Las ciudades medievales, antes caóticas y sin normas sanitarias, empezaron a implementar cuarentenas, cordones sanitarios y registros de mortalidad. La palabra cuarentena viene justamente de ese periodo, cuando los barcos que llegaban a Venecia desde zonas infectadas debían esperar 40 días antes de desembarcar. La peste no solo mató, obligó a las autoridades a asumir que la salud pública debía pensarse como una responsabilidad colectiva. Por primera vez, la medicina dejó de ser solo un asunto privado entre paciente y curandero, y se convirtió en una preocupación del Estado. La llegada de la viruela, y su devastador impacto en las poblaciones del mundo, fue lo que impulsó uno de los mayores avances de la historia médica, la vacunación. En 1796, Edward Jenner, observando que las lecheras que contraían viruela bovina no enfermaban de viruela humana, realizó un experimento que hoy consideramos el nacimiento oficial de la vacuna. Su método se expandió rápidamente y, con el tiempo, llevó a la erradicación total de la viruela en 1980, uno de los mayores logros colectivos en la historia de la humanidad. En el siglo XX, pandemias como la gripe española y, más adelante, el VIH/SIDA obligaron a repensar la medicina desde múltiples dimensiones. La gripe aceleró la creación de organismos nacionales e internacionales enfocados en vigilancia epidemiológica y salud pública. El VIH, por su parte, transformó no solo la investigación médica, sino también la manera en que entendemos la sexualidad, los derechos de los pacientes, la bioética y la relación entre medicina y estigma social. Fue un virus que desafió no solo a los laboratorios, sino a la moral colectiva. La pandemia de COVID-19, más reciente, empujó a la ciencia a romper todos los récords. En menos de un año, se desarrollaron vacunas con tecnologías jamás usadas a esa escala. Se digitalizaron servicios de salud. Se expandieron conceptos como inmunidad de rebaño, pruebas PCR o telemedicina. Y al mismo tiempo, emergieron nuevas preguntas. ¿Qué rol juegan los gobiernos? ¿Cómo se combate la desinformación? ¿Cómo se asegura el acceso equitativo a tratamientos en todo el planeta? Cada pandemia ha sido, en el fondo, un laboratorio social y científico. Un escenario donde no solo se lucha contra un virus, sino también contra la ignorancia, el miedo, la desconfianza y la inequidad. Y aunque cada respuesta ha sido imperfecta, cada avance ha sido un paso más hacia una humanidad con más herramientas para protegerse. Y también para cuidarse. Cada pandemia no solo deja marcas en los cuerpos, sino también en las emociones. Y esas cicatrices, invisibles pero persistentes, nos acompañan mucho más tiempo que el virus. La ansiedad, el duelo no resuelto, el miedo constante, el aislamiento, forman parte del impacto que las grandes crisis sanitarias dejan en las personas, las familias y las sociedades enteras. Hay quienes pierden seres queridos. Otros pierden rutinas, trabajos, estabilidad, sentido. Y todos, en mayor o menor medida, perdemos una forma de habitar el mundo. Por eso, las pandemias no se terminan cuando baja la curva de contagios, siguen vivas en la memoria emocional de quienes las vivieron. Y a veces,
esa memoria dura generaciones. En la Edad Media, la peste negra no solo mató, creó una estética de la muerte. Las danzas macabras, las pinturas con esqueletos que bailan entre vivos, los relatos apocalípticos. Todo eso fue una forma de canalizar el trauma colectivo. Porque cuando el lenguaje ya no alcanza, el arte se vuelve grito. Durante el siglo XX, el bidiagonal SIDA fue retratado en cine, teatro, literatura y música como símbolo del dolor, la marginación, pero también de la resistencia. La pandemia de COVID-19, aún reciente, nos dejó miles de historias en mensajes de voz, diarios personales, dibujos infantiles, series, documentales. Como si el mundo entero necesitara narrar su propia fragilidad. El impacto psicológico tampoco es menor. El aislamiento prolongado, la incertidumbre económica, el miedo al contagio, la desconfianza entre personas, el colapso de rutinas, generan un agotamiento emocional difícil de explicar con palabras. La salud mental, por años postergada, se convierte en tema central. Y sin embargo, en muchos países, el sistema de salud no está preparado para contener ese sufrimiento silencioso. A veces hay duelo, pero no hay ritual. Hay muerte, pero no despedida. Hay dolor, pero no pausa. Y entonces la herida se arrastra, se guarda, se transforma en ansiedad, en insomnio, en rabia sin dirección. Pero también, en medio del dolor, aparece algo más, la solidaridad espontánea. Las redes de apoyo vecinal. La música en los balcones. Los aplausos al personal médico. Las ollas comunes. Las cartas a distancia. Porque en las pandemias, al mismo tiempo que se fractura la sociedad, también se reconstruye. Aprendemos a valorar lo pequeño. A mirar con otros ojos. A entender lo esencial. El contacto humano se vuelve un lujo. El silencio, una forma de escucha. La distancia, una forma de cuidado. Y todo eso queda. Se cuela en el lenguaje. En las canciones. En las decisiones. En cómo abrazamos. En cómo planeamos el futuro. Porque las pandemias no solo marcan una época. Se vuelven parte de la identidad de una generación. Y por eso, es fundamental nombrarlas, contarlas, resignificarlas. Para que el miedo no sea olvido. Para que el duelo no se quede mudo. Para que el trauma, cuando se haga historia, también incluya todo lo que aprendimos a sentir. Mirar hacia atrás no cambia lo que pasó. Pero nos cambia a nosotros. Porque al observar cómo las pandemias han moldeado la historia de la humanidad, no solo aprendemos sobre enfermedades. Aprendemos sobre nosotros mismos. Sobre cómo reaccionamos frente al miedo. Sobre cómo elegimos cuidarnos. O ignorarnos. Sobre cómo una crisis puede destruir, pero también revelar. Revelar prioridades. Revelar ausencias. Revelar lo que de verdad nos sostiene. Y si algo ha dejado claro la historia de las pandemias es que el mundo no vuelve a ser igual. Cambian las reglas. Cambian los vínculos. Cambian las formas de vivir, de morir, de protegerse. Desde la peste hasta el COVID-19, pasando por la viruela, el cólera, la gripe española, el VIH. Cada una fue diferente, pero todas compartieron algo en común, el recordatorio de que estamos profundamente conectados. Que la salud de uno puede depender de la responsabilidad del otro. Que ningún país es una isla. Que ningún sistema está preparado del todo. Que ninguna sociedad es invulnerable. Y que si bien la ciencia es una de nuestras mayores defensas, también lo es la solidaridad. La historia nos muestra que muchas veces, las pandemias aceleraron procesos de transformación, sistemas de salud pública, derechos laborales, higiene urbana, avances científicos, cambios políticos. Pero también dejaron heridas mal cerradas, estigmas, desigualdades expuestas. Y eso también debe mirarse de frente. Porque el pasado no solo nos enseña lo que funcionó, también nos advierte sobre lo que no debe repetirse. Hoy, cuando aún estamos procesando el impacto de la pandemia más reciente, no basta con volver a la normalidad. Hay que preguntarse si esa normalidad era justa, si era sostenible, si protegía realmente a todos. Y si no lo era, entonces tenemos frente a nosotros la posibilidad, y el deber, de construir algo distinto. Con más preparación, sí. Pero también con más conciencia. Porque las pandemias, aunque parezcan tragedias inevitables, son también oportunidades para redefinir lo que entendemos por humanidad. Contar su historia no es solo recordar el dolor.
Es reconocer la capacidad humana para adaptarse, para resistir, para cuidar, para cambiar. Y si logramos aprender de ellas, no como excepción, sino como advertencia, como lección, como posibilidad, entonces quizás estemos un poco más preparados. No solo para enfrentar lo que venga, sino para hacerlo con más compasión, más memoria y más justicia.